Hablaremos de un episodio del Imperio Romano, que es la venta del Imperio Romano. Vamos a ver. El 28 de marzo del 193 después de Cristo, 300 miembros de la Guardia Pretoriana invadieron el palacio del emperador. No lo invadieron, lo habrán tomado porque vivían ahí de cualquier modo. Y liquidaron al emperador. El emperador, llamado Pertinax, era un hombre muy querido por su pueblo, pero había dispuesto ciertas medidas polémicas. Insisto en que quienes lo liquidaron eran miembros de la Guardia Pretoriana, si no era el pueblo, ni sino ¿La Guardia Pretoriana era quien cuidaba? quien cuidaba al emperador, efectivamente. Pertinax era el sucesor de Cómodo. Mira vos, quiere decir que era nieto de Marco Aurelio, ya que Marco Aurelio, aquel emperador que fue filósofo, que era estoico y que desdeñaba el lujo y castigaba su cuerpo para retemplar el espíritu, tuvo un hijo llamado Cómodo que hacía honor a su nombre. Verdaderamente se le fruncía la esquena si tenía que levantarse de la silla. Además, Cómodo había dejado las arcas del imperio vacías. Todo lo había gastado en fiestas, telas lujosas, fieras exóticas que presentaba o que hacía desfilar para su halago. Cuando asumió Pertinax, quiso poner orden en Roma y para ello debió despedir a muchos pretorianos y eso obviamente le costó la vida. Con respecto a Cómodo, ya dijimos que era hijo de Marco Aurelio, pero lo dice acá el tipo. Matar al emperador Pertinax fue bastante sencillo. Fue la guardia y yo, aquí estamos. Pertinax se enfrentó a la guardia y le reprochó su muerte por adelantado. Es la única posibilidad. Sí. La única posibilidad de reproche es adelantarse a los hechos en ese caso. Bien, por un momento los guardias se avergonzaron con un criterio más bien cinematográfico, ¿vio? Que conviene al cine que por un momento el sicario dude. Pero uno, que nunca falta, se separó del resto y lo ensartó como churrasco de croto al bueno de Pertinax. Y luego otro lo decapitó para enfatizar la ensartada. Muerto Pertinax, no sabían a quién poner al mando. El trono de Roma fue ofrecido entonces a varios senadores, pero todos lo rechazaban porque nadie quería correr la misma suerte. Se venía dando juego de asesinatos de emperadores y nadie quería ocupar ese lugar. Un soldado desconocido sugirió que la guardia diera el cargo al ciudadano que más pagara por él. Enseguida se propuso una subasta pública para el cargo de emperador. Un historiador del siglo III cuenta que un soldado subió a la muralla que rodeaba el foro en aquel entonces, se aclaró la voz de esta manera y gritó: "El imperio se subasta". Esta noticia llegó a muchos oídos, entre ellos al de un señor llamado Didio Juliano, que era un hombre de 62 años que vivía con su mujer y su hija. Y por entonces pasaba por ser el ciudadano más rico de Roma. Era milanés de nacimiento y había hecho fortuna en la marina mercante. Era también un poco vanidoso, como todos los que hacen fortuna en la marina mercante. Su mujer y su hija se llamaban Manlia y Didia. Al escuchar que se remataba el imperio, se mostraron fascinadas por la idea de ser emperatriz y princesa respectivamente, y convencieron al pobre Didio de que se comprara el imperio, se comprara, mejor dicho, el cargo de emperador. Al principio el tipo dudó, pero la insistencia de las mujeres pudo más y finalmente ofertó por el cargo. La mujer, Malia, se han cambiado el nombre, acabamos de decir que se llamaba Manlia. Bueno, Malia es mucho mejor que Manlia. Decidió recurrir a sus encantos.
En realidad había pasado mucho tiempo desde el último encuentro amoroso con su marido, entonces ese día apareció ella con El camisón de Salé. el camisón de las grandes ocasiones, y después de una noche voluptuosa, Didio Giuliano fue al remate. Había varios postores, entre ellos el suegro del asesinado Pertinax. La oferta ganadora fue la de Didio Giuliano, que ofreció 1.000 sestercios para cada hombre de la guardia, que eran en total 12.000. 12 millones de sestercios, si no me sale mal la cuenta. Que sería mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Dinero. Bien. Bueno, un primer acto de gobierno fue reunirse con el Senado para confirmar la elección. El Senado, lleno de amargura e intimidado por la proximidad de la Guardia Pretoriana, que es la que había agarrado la guita después de todo, confirmó al hombre como emperador. Ahora, en su camino a casa, el pueblo romano que amaba a Pertinax, el finado emperador, recibió al nuevo, Didio, con una lluvia de piedras. En su casa ordenó que se preparara una magnífica fiesta y allí se divirtió mucho jugando a los dados. Pero mira qué ganso. Pero también con la presentación de la hermosa Pilades, que era una célebre bailarina. Escribe Gibbon, el famoso historiador, ¿no? Luego de la fiesta, una vez en soledad, Didius pasó toda la noche desvelado, pensando en la locura que había cometido, en el destino de su virtuoso predecesor y en lo peligroso que resultaba poseer un imperio comprado. Sin embargo, su destino ya había sido decidido. Eso dice Gibbon en La caída del Imperio Romano. Un grupo de rebeldes romanos había despachado mensajes a las unidades de combate de las legiones que estaban en los rincones más lejanos, y los poderosos generales recibieron las noticias del remate. Nadie hizo nada, pero uno sí. Septimio Severo, en su campamento en Panonia, ordenó a los soldados abandonar sus puestos allá en el Danubio, donde Judas perdió el poncho, y marchar a Roma. Didius se enteró, por los mensajeros, que la tropa furiosa venía en su busca. Los asuntos locales dejaron entonces de interesarle. Esperaba que otras ciudades resistieran el avance, pero no lo hicieron. Gastó más plata, Didius, en nuevas fortificaciones, preparó a su guardia, intentó adiestrar elefantes para defenderse, pero los animales eran medio mamertos y nadie sabía cómo manejarlos. Desesperado mandó secretamente unos asesinos para que detuvieran a Severo, pero fue defendido por su guardia personal de 600 hombres. Más desesperado aún, mandó entonces a Septimio Severo un mensajero para ofrecerle la mitad del imperio. Severo respondió matando al mensajero. Sin saber qué hacer, Didius le mandó... Hay que ver que se trataba de un comerciante, un gordo que no... Bueno, le mandó un grupo de hermosas muchachas para detener su marcha, pero Severo las rechazó a todas. Y el fracaso de este último intento sumergió a Giuliano en sacrificios y ritos mágicos para ver si así podía detenerlos. Pero nada detuvo a Septimio Severo. La marcha de 1.200 kilómetros realizada por este general provocaba admiración y la gente se le unía al paso. Iba él montado a la cabeza de sus hombres. En muy raras ocasiones hacía pausas para comer o descansar, y llegaron a Roma después de 40 días de viaje, el 12 de julio de 193. Didius estaba temblando en su palacio. Y los pretorianos, aquellos que habían recibido 1.000 sestercios por cabeza, no lo defendieron. Una docenita de soldados de Severo lo encontró en un baño gritando: ¿qué daño he hecho? Y ahí mismo lo decapitaron. La hija y la mujer, Didia y Manlia, fueron encarceladas. Y las crónicas no dicen qué cosa sucedió con ellas. Esta es la historia de la venta del Imperio Romano. Tremenda la historia. Impresionante, ¿eh? Pero un imperio que todavía no había entrado en decadencia, aunque algunos como Gibbon dicen que bueno, decadencia
el gusano de la decadencia ya estaba haciendo de las suyas, pero era un imperio muy fuerte todavía. Y llegó a tener emperadores muy poderosos y muy fuertes todavía. Pero mirá, y le ofrecieron igual 12 millones de sestercios, ¿era? Sí. ¿Dije sestercios? Creo que sí. A ver, momentito. No sé si es la cifra exacta. Voy a A ver, consultar. escribano. No, la cifra es, pero no me acuerdo qué moneda Esa era. la cuenta. Sestercios dije, sí, entonces son sestercios. No talentos, que 12 millones de talentos era para comprar el mundo. Bien, señores, hemos ido a la discoteca, hemos explicado esta historia, el discotecario... ¿Está en venta el discotecario, el cargo de discotecario? Está en venta. ¿Cuánto cuesta? 1.50. Sí. Bien. Deme 2. Muy bien, el caso es que nos dieron un disco de Cabernet. Escucharemos una canción que se llama Una moneda. Sí, lindo tema. Una moneda que es finalmente aquello con lo que se puede comprar cualquier cosa. De paso aprovechamos para saludar a Cabernet, que está terminando en este momento su actuación En Montevideo. en Montevideo. Una moneda de Ale y Martín Dolina por Cabernet. Adelante.